Frontera Global. Frontera Global, la información del mundo en profundidad. Ya estamos con Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido el tema del día, el día de hoy, justamente el tema de las vacunas, particularmente lo referente a Pfizer y su aprobación de uso de emergencia en el Reino Unido. Pasemos de inmediato, Andrés, a revisar nuestra primera gráfica un poco para ver en profundidad qué tiene que ver. Pfizer en Reino Unido inicialmente son 40 millones de dosis que tienen una doble aplicación. O sea, 20 millones de personas. Claro, en un país que son más o menos unos 67 millones de personas. Perfecto. ¿Qué es lo importante, Andrés? Que vamos a tener obviamente un tema de prioridad, que en este caso van a ser residencias de adultos mayores y también personal sanitario. Pero ellos tienen un esquema, una especie de 9 pasos en donde se van dando qué tipo de personas van a ir recibiendo esta vacuna. Es muy importante el tema de las residencias sanitarias para ellos, es importante también las personas que cuidan de adultos mayores. Esa va a ser la primera fase en Reino Unido, después de eso viene el personal sanitario. Sí, porque en general en Europa el tema de las residencias ha sido tema, en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, el tema de la residencia, donde se concentró buena parte de los casos. Claro, justamente. Y ahora lo que quiere Reino Unido es también ir mirando cómo va avanzando la edad. Recordemos que se va a aprobar en este país inicialmente para las personas de mayor edad. Y obviamente hay toda una serie de regulaciones. Pasemos también a revisar parte de las declaraciones que entregaba justamente la Agencia Reguladora de Reino Unido, en donde se dice cuáles son, de cierta forma, las prioridades que van a tener a la hora de aplicar esta vacuna. The MHRA's recommendation has been reached following an extremely thorough and scientifically rigorous review of all the evidence of safety, of effectiveness, and of quality of the Pfizer-BioNTech vaccine. The UK government has now accepted this advice and has made the decision to approve the vaccine for use with some conditions. The safety of the public will always come first. Hay algo muy importante y es que el primer ministro británico Boris Johnson ha dicho que no hay que esperanzarse, Andrés, con que esto va a ser inmediato. Ni siquiera los mismos británicos van a tener acceso a la vacuna en un primer momento. Se estipula que podría esto tardar meses. Como les comentaba, primero van a ir los adultos mayores y las residencias. También hay otro tema y es que incluso en países como Reino Unido es tema, hace ruido todavía el hecho de que la vacuna de Pfizer se tenga que de cierta forma tener una refrigeración a menos 70 grados centígrados, a lo que les causa problemas a ellos, que también han dicho, hoy el mismo primer ministro dijo, va a ser un desafío poder distribuir esta vacuna. Ha dicho obviamente que es una noticia espectacular, que es una noticia que de cierta forma les va a ir a ayudar, sobre todo a un país que tiene en esos momentos más de 600 muertos a diario, que hoy particularmente tuvo más de 16.000 contagiados y que seguramente antes de la pandemia había dicho que ya tenía casi controlada la emergencia. Con el Brexit de por medio también, que no es menor, que afecta. En todos los países vemos todo ese tipo de intereses políticos. De hecho, hoy el debate en el Parlamento británico tenía que ver si la vacuna se había dado antes o después del Brexit, si el Brexit también la estaba impulsando. Pasemos a revisar parte justamente de la intervención que tuvo el primer ministro Boris Johnson durante este debate. It is the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get our economy moving again. I strongly urge people to take up the vaccine, but it is no part of our culture or our ambition in this country to make vaccines mandatory. That's not how we do things. Pasemos ahora, Andrés, a revisar nuestra segunda gráfica que tiene que ver con esa gran pregunta. Europa se está preparando ahora para una tercera ola del coronavirus. Estamos hablando nosotros con el temor apenas de una segunda ola, pero en Europa ya van un paso adelantados. La tercera ola ya. Tercera ola. Y se daría después de Navidad. Ya. Estamos hablando de un continente, Andrés, que tiene 400.000 muertos, 50.000 menos que en América Latina. Nosotros tenemos más o menos 450.000 personas que han fallecido por el COVID-19. Ellos se encargaron como continente 1.000 millones de vacunas. Están obviamente situados en el tema de AstraZeneca, también de Moderna y de Pfizer. Son los 3 laboratorios en donde ellos han puesto toda la confianza. Sabemos que hay varios países que están en confinamiento parcial. Es un poco menos estricto de lo que se había visto en meses anteriores, pero se vuelven los toques de queda, particularmente en países como España. El Reino Unido de cierta forma ha levantado también las restricciones. Mucho reclamo, mucha protesta de ciudadanía por el tema de las medidas de confinamiento.
Mucho cansancio ante todo de la población que ya no está dispuesta Ayer a se seguir cumplió un año encerrado. del primer caso, por lo menos que reportó China. Un año, o sea, el tiempo pasa, pero es inexorable. Exactamente. Y finalmente, bueno, este temor a la tercera ola del coronavirus, justamente hablamos con una doctora que es experta, que fue directiva también de la OMS, con Milagros García Barbero, y ella nos comentó justamente qué se está esperando de esa tercera ola y cómo está Europa en estos momentos. Repasemos parte de esa entrevista. Un frenesí de verano, es decir, todo el mundo salió a la calle, se olvidaron las medidas de seguridad, la distancia, el uso de mascarilla. El problema es que como sabemos tan poco de este virus todavía, pues somos incapaces un poco de vaticinar cómo se va a comportar en diversas situaciones. Tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad adquirida. Si dura 2 meses, 3, 6 o 2 años, porque claro, si dura 2 meses, la gente que se infectó en marzo es capaz de volverse a infectar otra vez. Bueno, ellos están hablando de una tercera ola del coronavirus en Navidad. Justamente quisimos hablar también con un virólogo español sobre el tema de cómo prepararnos para la Navidad. Revisemos también esa gráfica de cuáles son las medidas que podríamos tomar justamente para evitar los contagios. Estamos hablando primero de distanciamiento social, un distanciamiento social un poco más efectivo, sobre todo porque nos cuesta distanciarnos cuando estamos en familia. Es lo que han dicho todos los El virólogos. abrazo de Año Nuevo, con un no abrazo. ¿Ah? Claro, un abrazo con mascarilla, dicen los expertos. Lugares abiertos, tratar de que las celebraciones, ahora que vamos a entrar en verano, bueno, puedan darse en lugares un poco más abiertos, no en el living de la casa. Es muy complicado para muchas personas. La ventilación es clave, tener las ventanas abiertas. Afortunadamente, ellos nos decían, acá estamos en invierno, pero ustedes están en verano, así que la ventilación no va a ser de repente un problema. Y finalmente, el uso de mascarilla, que nos cuesta tanto cuando estamos con familia o con amigos. Con el calor. Claro, con el calor del verano. Repasemos parte también, Andrés, de esas recomendaciones que hace José Antonio López de la Universidad Autónoma de Madrid, que da varios trucos de cómo vamos a vivir estas fiestas navideñas. Tenemos que tener cuidado en nuestros hogares, reunirnos los menos posibles. Si podemos quedarnos los convivientes, mejor. En cualquier caso, el menor número posible, siempre con las medidas de precaución, mascarilla cuando no estemos comiendo, ventilación, ventanas abiertas, detalles pequeños como intentar comer en zigzag, no comer con personas enfrente. En el momento de comer, no discutir, no hablar, o hablar lo más bajo posible. Es decir, dejamos las discusiones de política y de fútbol y los villancicos para después de comer, de cenar, otra vez con las mascarillas puestas. Bueno, Dejar la discusión de fútbol para después de comer va a ser difícil, ¿eh? Sobre todo un país fanático como España. Hay que intentarlo al menos Hay que hacer lo de que se cara pueda. a las próximas celebraciones, sobre todo cuando estamos en familia. ¿Cómo se come en zigzag, oiga? Bueno, yo lo que le entendiera que era en diagonal, no era comer en zigzag. Porque comer en zigzag sería como, no sé, terminó como pulpo. Claro, no, como una persona aquí, otra persona acá, Exacto. no de la también, o sea, no No con los de brazos frente. cruzados. Ya, Andrés, dejémoslo ahí. bueno, te dejamos aquí nuestra frontera global hablando de las vacunas, un poco explicando este tema que se nos hace hoy la gran noticia a nivel internacional, pero hay otras noticias también que están marcando hoy la agenda y vamos a pasar a revisarlas de inmediato.